Oración. Gracias. Buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar por encomendarnos al Espíritu Santo y poder disfrutar esta clase, ¿verdad? Llenos de los dones del Espíritu Santo para comprender. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar hoy la última parte del curso de Jesús de Nazaret. Muy pronto estaremos terminando el curso, pero esta parte, que es la pasión de Jesús, encierra para nosotros los católicos, ¿verdad? Para los creyentes, es indispensable conocer esta parte de la vida de Jesús, ¿eh? Es ese centro donde está toda nuestra riqueza, lo más grande de nuestra fe, ¿no? Contemplamos también en la pasión de Jesús el amor de Jesús. Entonces, realmente es un privilegio poder estudiar y poder hundirnos en en esas horas de Jesús, en ese ratito de Jesús, ¿verdad? Pues la pasión de Jesús, este, no, no abarca demasiadas horas, son más o menos entre 19 y 20 horas, si contamos desde las 10 de la noche hasta que fue llevado al sepulcro, más o menos 5 de la tarde, y que Jesús va como un hombre libre, va caminando hacia la cruz, ¿verdad? Entonces, toda la narración de la pasión de Jesús está dada por los cuatro evangelistas, cada uno con sus puntos centrales que coinciden, pero cada uno también con sus propios detalles, sus propias diferencias. En la parte, todo lo central, todo el corazón es idéntico en todos, ¿verdad? Comulgan, ¿verdad? Sin embargo, cada uno tiene sus diferencias propias. Y es importante aún las diferencias porque es cuando como ocurre un accidente, por ejemplo, y cada quien lo narra en el corazón en lo mismo, quizás en la parte importante es en lo mismo. Sin embargo, al dar cada quien un punto, una mirada diferente, se enriquece la historia porque podemos ver distintas miradas, distintos hechos que uno observó más que el otro o uno le consideró más importante que el otro. Por eso cuando estudiamos la pasión de Jesús, no podemos dejar a ninguno de los evangelistas fuera. Hay que abarcarlos a todos, aunque podamos decidir cuál nos guste más y quizás en ese hundirnos en el estudio, ¿verdad? Pero es importante conocer la riqueza de los cuatro evangelistas, ¿no? Pues la pasión de Jesús, que empieza desde el momento que Jesús entra en Getsemaní, ahí comienza ese dolor de Jesús, y termina en el momento que Jesús es colocado en el sepulcro. Los cuatro evangelistas no son realmente cronistas ni fotógrafos. Ellos más bien narran el acontecimiento como, o sea, históricamente son historiadores, sí, pero más allá de eso son teólogos que analizan una situación de una manera profunda y la plasman. Hay que tomar en cuenta que ellos realmente hasta 35 años después de la muerte de Jesús, más o menos, que se escribió el primer Mateo y Marcos, que sigue, bueno, Mateo sigue a Marco, pero que durante 30 y tantos años toda la pasión de Jesús se mantuvo de manera oral, con una tradición oral que fue pasando y se mantuvo prácticamente como la leemos nosotros.
Y serían hasta muchos años después de la muerte de Jesús, 35 años después, que se plasma por escrito. Entonces, sin duda fue un acontecimiento que por su profundidad fue muy cuidado de conservarse de manera oral, ¿no? Entonces, ese reflejo que podemos ver en la pasión de Jesús, de el siervo de Dios, y Jesús se llamará muchas veces así, ¿no? Hijo de hombre, el siervo de Dios, el siervo de Yahvé. Y Jesús hacía ese anuncio de, de ese siervo sufriente que sufriría y daría su vida para la salvación de todos, ¿no? El texto de Isaías dice de muchos, pero muchos es todos, ¿verdad? Entonces, aquí hay un punto muy importante. Jesús no es un hombre que ya tiene un destino marcado y que lo va a cumplir como un destino que ya está marcado y no tiene más que hacer. No es así. Jesús camina su pasión desde un lugar de libertad, en un profundo amor por una misión que va a cumplir por amor a la humanidad y por amor y por obediencia y amor al Padre. Es un relato en el que nos muestra, ¿verdad?, de una manera ese Jesús hombre que asumiendo desde su naturaleza humana aceptar esa muerte como hombre y caminar en libertad, en una completa libertad, caminar hacia la muerte, siendo un hombre joven que quería vivir. Sin embargo, toma esa decisión por amor y de esa manera, desde su naturaleza humana, decide entregar su vida y dar la vida por esa humanidad que quiere salvar. Es algo muy impactante pensar que ese Jesús, Dios y hombre, asume en la libertad ese gran paso y lo asume sabiendo que le va a incluir un gran dolor, un profundo dolor y que será muy cruento y tiene esa angustia. Es, eh, Se puede ver en ese Jesús una gran cantidad de dolor, una gran cantidad de angustia, como cualquier hombre que va a entrar inmediatamente a una muerte cruenta y una muerte dura, ¿sí? Y inevitable. Y además con un acto de total deseo de cumplirse, con total libertad, ¿no? Entonces, la pasión de nuestro Señor tiene 12 temas, que los divide el Padre Carrillo en varias partes, en 4 partes, ¿no? Nosotros hoy no vamos a terminar de ver todo, vamos a ver yo creo que la mitad, si Dios lo permite, pero bueno, la primera parte es la oración o este momento en el huerto de los olivos, el momento de que llega Jesús al huerto de los olivos, que comienza en Getsemaní, y el primer momento es el momento de su oración. Después vendrá su prendimiento y luego viene otros 3 momentos importantes, ya una vez privado de su libertad, que es llevado a casa por la noche, que es llevado a casa de Anás. Anás no era el sumo sacerdote en ese momento, no era. Sin embargo, así lo han planeado para manipular eh, lo que estaba sucediendo, ¿no? En esa idea de que ellos eran los que estaban dándole muerte a Jesús. Sin embargo, al nosotros estudiar la pasión de Jesús, nos damos cuenta que Jesús es el dueño de cada uno de los hechos y es el dueño de los acontecimientos, ¿verdad? Entonces, en la siguiente parte, después de Getsemaní, una vez que Jesús que se ha cumplido el prendimiento, Jesús, la noche del jueves, es llevado a casa de Anás, que no es el sumo sacerdote, pero era una gente que tenía mucho poder. Y ahí Jesús sufre ultrajes y burlas como profeta. Ay, perdón, Jesús sufre los ultrajes, las burlas
y el maltrato como Jesús profeta. Después vendrá el momento de las negaciones de Pedro y después viene otro momento que es durante la mañana del viernes, que es el proceso religioso ante el Sanedrín y el proceso político ante Pilatos, ¿sí? Y por último quedan 5 cuadros, que es ya digamos, el sacrificio supremo de Jesús, que es en el camino hacia el Calvario, la crucifixión, la contemplación de Jesús en la cruz, el fenómeno y la reflexión de la muerte de Jesús y la sepultura de Jesús. Digamos que estas 5 partes quizás no las vamos, bueno, no las vamos a ver ahora, ¿verdad? Entonces empezaremos por la oración de Jesús. Es un momento crucial en la vida de Jesús. Es un momento, Jesús amaba la oración. Jesús amaba orar y en los momentos importantes él se sumía en la oración. Pero en este momento o sea, crucial de su vida, un momento determinante, él siente una gran necesidad de orar. Y ya no quiere en ese momento orar con los 12, él toma solo a 3, serán Santiago y Juan y Pedro, y quiere hacer una oración más íntima. Sin embargo, un poquito más adelante, él siente la necesidad de estar totalmente a solas con su padre y se aparta, se hace a un lado de incluso de esos 3, porque él busca en este momento una oración más íntima. Y aquí vamos a entrar a estos 4 relatos. Los 4 evangelistas, los sinópticos son bastante similares los relatos, pero vamos a, vamos a comenzar por la oración de Jesús, que ahorita la vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, pero hay puntos aquí muy importantes. El primer punto importante, este momento se divide en 3 partes. Es la oración primero, ¿no? Luego, los discípulos que se han quedado dormidos, ¿verdad? Los hijos que no logran acompañarlo. Y luego el momento en que Jesús dice, ha llegado la hora, ¿sí? El momento en el que Jesús ve que ya se acercan a aprenderlo, ¿no? Pero en este primer momento, Jesús sabe que viene un gran sacrificio, el sacrificio de su propia vida, que él ha aceptado de manera libre y que a pesar de todo lo que eso implica, él camina como un héroe, con firmeza, con fe, con un profundo dolor y en una compañía profunda de unidad con el Padre. En el Evangelio de San Lucas hay una nota en la que dice que, que había un ángel que lo consolaba, que había un ángel que le daba fortaleza, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante que quiere subrayar el evangelista es que era tan duro ese momento para Jesús, era tan doloroso que sentía una gran angustia y tiene eh, ese dolor profundo, ¿no? Y alguna vez el padre Carrillo nos decía que pues salta la pregunta, ¿qué sería más grande para Jesús o más difícil? Sostener el dolor que siendo él un hombre sin pecado en su naturaleza humana, un hombre sin pecado, pero tomando todos los pecados de la humanidad, tendría que morir para poder salvar a la humanidad. Ese hecho causaba un gran dolor en Jesús, porque sin duda veía todo el pecado de la humanidad desde su naturaleza divina. Pero, ¿qué sería más difícil para Jesús sostener? El dolor profundo, el dolor profundo del pecado del hombre, o el dolor el dolor también de esa entrega, y también ese momento de gran intimidad con su Padre, donde él
ora y pide, ¿verdad? Si es posible, si fue posible, ¿no? Padre, Abba, si es posible, aparta de mí este cáliz. Tú lo puedes todo. Yo no quiero morir, soy un hombre joven, amo mi vida, ¿verdad? Y no quiero morir. Sin embargo, viene el siguiente paso, ¿no? La obediencia de Jesús, la humildad, la obediencia y la gran entrega, que sin él tener ningún pecado, entrega su vida por nuestros pecados, ¿no? Entonces, este, son muy parecidos Marco y Mateo, ese punto donde Jesús se aparta un poco y ahí hace esta oración, ¿sí? Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, ¿no? Este sufrimiento, cáliz es ese sufrimiento. Ese cáliz contiene la sangre que Jesús tendrá que dar para sellar, para hacer, digamos, para hacer la alianza con el hombre, ¿no? Para poder dar, dar la salvación al hombre, ¿no? Entonces, ese cáliz quiere decir el dolor que Jesús tuvo que sostener entregando hasta la última gota de su sangre. Entonces, la narración en Marcos y en Mateo es prácticamente idéntica. En Lucas, pues vemos que sí, viene un poquito más, habla de que se postraba, ¿verdad? Igual que en Mateo y Lucas hablan de que se postraba, pero hay una palabra eh, igual en los tres, ¿verdad? Sin embargo, no se haga mi voluntad. Pero esta palabra de voluntad, el único que la tiene es Lucas, ¿no? Porque en los otros dos dice que no se haga como yo deseo, ¿no? Sin embargo, perdón, aquí ya utiliza una palabra mucho más fuerte, que es la voluntad, la libre. ¿Y esto qué nos acentúa? Que Jesús tenía libertad. Jesús podía haber rechazado, eso sí, era libre, pero él quería entregar su voluntad al Padre, entregar todo aquello que él podía, que poseía, que era ese libre albedrío, esa voluntad, la entrega al Padre y dice, tómala, haz la tuya y que se cumpla como conforme a la voluntad que tú tienes, ¿no? Por eso esta oración de Jesús es muy importante leer y releer estos pasajes porque son una escuela de oración para nosotros. Muchas veces nosotros hacemos muchas oraciones de petición, muy válido porque Dios sabe que las necesitamos, y algunas veces, quizás siempre nos falta esa última frase, ¿no? Entonces, esa era la invitación que nos hacía mucho el Padre Carrillo. Oren pidiendo todo lo que quieran, pero nunca olviden al último decir, sin embargo, que no se haga como yo quiero, que no se haga mi voluntad, que se haga conforme a tu voluntad, porque yo entrego mi voluntad a ti, porque seguramente tu sabiduría además de que tu sabiduría es perfecta, seguramente mi voluntad es mucho más fácil que se equivoque y yo soy frágil. En cambio, si yo me apego a su voluntad, a tu voluntad, Dios, a la voluntad de Dios, sin duda tendré será mucho más llevadero cualquier cosa porque quien lo guía es el mismo Dios. Quien va a llevar esa voluntad y que va a guiarla es el mismo Dios. Entonces, por eso esta escuela es muy importante que la llevemos a cabo, que la ejecutemos siempre en toda oración. Siempre, al final, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? La oración de Jesús es una oración intensa, viva, llena de solemnidad, ¿sí? Que nos presenta con el Evangelio de San Juan, nos presenta un combate. Jesús estaba en un combate, en una lucha muy fuerte. Y nosotros como hombres vivimos muchos combates y nosotros estamos aprendiendo de Jesús que la manera de vencer los combates con el maligno son
a través de la oración, ¿no? Oren, también por eso la Virgen nos pide tanto, oren, hijitos, ¿por qué? Porque la oración es el arma poderosa que nos une a la voluntad de Dios Padre, ¿sí? Cuando nosotros agregamos la frase, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, es muy importante hacer nuestra esta oración de Jesús completa, ¿no? En el Evangelio de San Lucas es más cruenta, es más, pues sí, más cruenta puede ser este momento. Nos muestra un Jesús que está en una batalla muy fuerte, que está sumido en una agonía muy fuerte, y entonces nos dice que su sudor se hacía como gotas espesas de sangre que caían sobre la tierra. Y ahora se ha estudiado mucho que cuando alguien está bajo una gran presión, bajo una gran angustia, transpira como un sudor con algo de sangre, ¿verdad? Entonces, es aquí donde entra la parte que no tiene más que San Lucas, diciendo que había ahí que los ángeles lo confortaban, le daban la fuerza a Jesús. Está la unidad de Jesús con el Padre. Jesús se une tan perfectamente en su amor a la voluntad del Padre, que el Padre lo conforta, que el Padre lo consuela. Este ángel es como esa representación de la unidad, del amor y la total entrega de Jesús a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces Jesús está ahí en una oración profunda, en una oración muy secreta y en una oración que solamente se ha meditado mucho. O sea, ¿cuál sería esa oración de Jesús con el Padre? ¿Cómo sería? El Catecismo de la Iglesia nos dice que lo que pasó en ese momento tan grandioso en la oración de Jesús con el Padre es la intimidad de la relación de Dios Padre con Jesús. Es algo que pues nunca sabremos, nada más que tenemos la manifestación de esa oración, tenemos el resultado de esa oración, que fue la fuerza con la que Jesús se para después de esa oración, la decisión con la que Jesús se para de esa oración, la fortaleza con la que Jesús se para de esa oración y y con muchísima fuerza y muchísima pues, pues determinación camina hacia la cruz, ¿sí? Entonces, no conocemos exactamente aquel momento tan íntimo de Jesús con el Padre, pero vemos el resultado de esa oración. Y entonces, pues, ese siervo de Yahvé está narrado en Isaías 50 hasta el 53, que es el siervo sufriente, es digamos que es una figura dolorosa, es una figura llena de sufrimiento. Después de la oración de Jesús, pareciera que ya eso no importara, que lo único que importara en ese momento era que Jesús quería cumplir la voluntad del Padre, no importando ese destino de dolor, no importando todo lo que él sabía que iba a suceder, ¿no? Entonces, el gran regalo, pues sí, es definitivamente ese resultado, que es lo que sí podemos saborear y deleitar, ¿verdad? Este, un, un hombre que no quiere morir, pero que lo hace con la fuerza del amor, con la fuerza de la oración. Viene el siguiente momento, que es el momento que los discípulos que se quedan dormidos. Jesús les advierte, es una advertencia actual para nosotros: oren para no caer en tentaciones. La única manera de mantenernos unidos a la voluntad de Dios y la única manera de permanecer en gracia es a través de la oración. No hay otro camino, no hay otra forma. Obviamente con nuestros sacramentos, pero estas palabras de Jesús es: oren, ¿para qué? Para que
aunque seamos tentados por el maligno, que él nos acecha, aunque estemos en batalla, con la oración podemos doblegar esos ataques, esa batalla, podemos vencer esa batalla, ¿sí? Para no vernos expuestos a la caída, tenemos que, y poder salir adelante en la prueba y en las tentaciones, tenemos que orar, orar. Ha habido mensajes de la Virgen en que son oren, oren, oren. Y es esta escuela de Jesús. Es oren porque es la única arma poderosa que vence todas las tentaciones y todas las luchas, todas las batallas, todas las pruebas, ¿verdad? Para que el espíritu del demonio, para el espíritu del mal, se aparte de nosotros, ¿verdad? Y de esa manera es como Jesús, Él nos pone el ejemplo, ¿sí? En el que todos los creyentes, no importa en qué batalla estemos, el resultado o digamos, la, la forma la manera de resolverlo, la manera de enfrentarlo, es a través de la oración. Jesús, maestro. Jesús fue un maestro hasta el momento en el que murió. Hasta el último instante Jesús nos dio enseñanzas. Fue un gran maestro. Entonces, hasta en este momento nos da el ejemplo. Viene ahora el siguiente momento viene ahora el siguiente momento y es cuando Jesús escucha que vienen por él, que ya vienen a prenderlo, escucha el ruido de los soldados y entonces dice, pronuncia una palabra que es muy fuerte. Es esa determinación. Ya oró, ya tiene esa fortaleza y dice de manera fuerte, ha llegado la hora. Este es el momento, el kairos determinado por Dios Padre. Es el momento en el que yo voy a cumplir la voluntad del Padre, es el momento por el que yo he venido y es el momento en el que yo eh, entrego mi voluntad al Padre para que se cumpla su voluntad. So, entonces, esta palabra de Jesús, ha llegado la hora, son palabras que nos hacen ver de manera muy clara la determinación de Jesús y el resultado de su oración, ¿verdad? Entonces, dice, ha llegado la hora y se da cuenta, escucha que ya eh, este, vienen los soldados, se da cuenta que ya llegó Judas y se pronuncia unas palabras, levantaos, vámonos. O sea, ha terminado el momento de la oración y vamos a recibir a aquellos que vienen por mí. ¿No? Entonces, es un momento de máxima entrega de amor de Jesús, es el momento de la máxima entrega de amor de Jesús, ¿sí? El momento en el que Jesús dice, ha llegado la hora, él ya está determinado a ser el siervo sufriente y cumplir Isaías, el anuncio en Isaías de ese siervo. Vamos a hacer ahora la oración para que podamos cerrar que el Padre Carrillo puso una oración en este momento crucial. Vamos a hacer la oración, por favor. Dice, oración. Jesús, queremos unirnos a ti en tu profunda oración de entrega a tu Padre. Enséñanos a vivir de la voluntad de Dios. Deseamos acompañarte en tu extrema agonía en favor de la salvación del mundo. Oh Jesús, mar de amargura, déjame ser tu consuelo. Amén. Y pues así cerramos con esta oración, esta primera parte de la pasión de Jesús, que esta oración nos puede acompañar también en nuestros propios Getsemanís, en pues sí, nuestros propios Getsemanís, en nuestras propias luchas personales, ¿verdad? Bueno, seguimos al siguiente punto, que es el prendimiento de Jesús. Igual está narrado por los cuatro evangelistas
Es un relato en el que, bueno, en Marcos y en Mateo igual se, se presentan muy similar, ¿no? Y el centro aquí es Jesús es entregado a través de un acto de traición, pero en un irónico beso, ¿no? Dándole un beso a Jesús. Esto es algo muy doloroso si nos detenemos a pensarlo, porque el beso es una expresión de amor, ¿no? El beso es una expresión de apoyo, de calidez. Y aquel amor que Jesús le externó a Judas en el momento que parte el bocado y se lo da, como invitándolo a que él no sea parte de aquello. Y sin embargo, Judas se para y se sale y se va a entregarlo. Eh, es un momento de muchísimo dolor para Jesús, utilizando ese beso para traicionarlo. Aquel que él había elegido, aquel que había sido su compañero, su amigo, que lo había elegido sabiendo que lo iba a traicionar, ¿sí? Pero que le da el beso es una especie, pues, de burla, es una especie, es una ironía, ¿verdad? Y porque un beso es algo que se expresa amor. Y entonces, por eso Jesús le dice, le expresa estas palabras, ¿no? Que aquel a quien o sea, Judas había dicho, aquel a quien yo le dé un beso, ese es el que ustedes van a tomar, pero háganlo con cuidado, ¿verdad? Sin embargo, cuando se acerca a Jesús, le llama rabí, le da ese lugar, le dice Jesús, le da ese lugar, le dice rabí, y se acerca a él y le da el beso. Y en el instante dice que en el instante le echaron mano a Jesús. Entonces, la escena termina del arresto de una manera, pues, terrible para, no solo para Jesús, muy desconcertante también para los demás que estaban ahí con él, y es agregarle una herida más a Jesús. No solo te voy a entregar, no solo voy a traicionarte, sino que lo voy a hacer con un gesto contrario a lo que ese gesto es, ¿no? Entonces, pues sí, es agregarle dolor a, a, a ese momento, ¿no? A ese momento. Sin embargo, es una escena llena llena de, de, de esa certeza del trabajo que Jesús va a hacer, de aquello que Jesús va a hacer en ese momento, ¿no? Y Jesús, siendo considerado en aquel momento maestro para muchos, ¿sí? Y que era considerado también profeta para muchos, este, se, se lo prenden, lo toman, ¿verdad? De una manera, pues, grotesca, podemos llamarlo así, de una manera, de una manera muy grotesca. A Jesús no le quitan la vida, Jesús la da voluntariamente y es una entrega total, es una entrega total. Y Jesús le hará esa pregunta, ¿no? De esta manera me entregas, ¿no? De esta manera me entregas. Ahora lo vamos a leer, pero quiero como dar los puntos importantes. Viene un momento crucial, ya se van, que es el interrogatorio en casa de Anás. Eh, en casa de Anás es un juicio, realmente ahí Jesús recibe burlas, ¿verdad? Recibe burlas como profeta, recibe maltratos como profeta, ¿sí? Viene un interrogatorio, los sacerdotes querían encontrar alguna justificación para matarle, querían encontrar un testimonio que les sirviera, y acá no encuentran ese testimonio. Y al no encontrar ese testimonio, ¿qué hacen? Pues toman las palabras de Jesús para condenarle. Son las palabras de cuando Jesús dice que él tiraría el templo y lo reconstruye en 3 días, ¿verdad? Entonces, durante ese momento, Jesús es ultrajado, se burlan de él como profeta.
¿Cuál es la teología en este momento? Es que Jesús ha hablado muchas veces, ha enseñado muchas veces abiertamente, es reconocido como profeta y por eso en ese momento utilizan aquello para sobajar, para lastimarlo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ya antes de entrar a las negaciones de Pedro, vamos a tomar. Hermana Rocío, se le silenció el micrófono. Ay, perdón. Perdón. Vamos a tomar a Marcos 14, 14, 32. Agonía de Jesús. Fueron a una propiedad llamada Getsemaní y dijo Jesús a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Les dijo entonces, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Él se adelantó un poco y cayó en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió después y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro, Simón, fíjense cómo les da ya el nombre del cargo que él ya va a tener, ¿verdad? Él ya se va. Simón, ¿ya estás dormido? Ni una hora has podido velar. Velad y orad para velad y orad para que no caigas en tentación. Jesús sabe que Pedro va a caer, ¿verdad? Sabe que muy pronto va a caer, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya, llegó la hora. Sabed que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Aquí Jesús está hablando ya desde su naturaleza divina. En ese conocimiento sabe que ya están cerca, ¿sí? Él se da cuenta. Bueno, me voy a ir a Juan, porque es importante leer en Juan 18, no, sí, Juan 18, porque para que puedan ustedes apreciar también otra riqueza, ¿verdad? Prendimiento de Jesús. El título del capítulo 18, pues es justo la pasión. ¿Se acuerdan que estudiamos el testamento de Jesús la semana pasada? Seguimos con el prendimiento de Jesús. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que iba a entregarlo, conocía ese sitio, porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Ju- Judas, pues, se presentó ahí con la cohorte y los guardias. Aquí hay algo importante. Fíjense que aquí Juan va directo a otros detalles. Él les decía que los detalles son importantes por eso. Dice Jesús, perdón, Judas se presentó ahí con la cohorte. La cohorte se llamaba a un grupo de soldados, ¿no? Y los guardias enviados por el sumo sacerdote y fariseos con linternas y antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que se iba a suceder, se adelantó y les preguntó. Esto es muy importante subrayarlo. Jesús se adelantó. Jesús toma la batuta. Jesús toma el control de las cosas. Jesús es el que va a llevar toda su pasión, todo su juicio, y él lo va a dirigir. Entonces Jesús se adelanta y pregunta, ¿a quién buscáis? Claro que Jesús sabía que lo buscaban a él, ¿verdad?
Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. ¿Dónde escuchamos esta palabra de yo soy? Pues en nada menos que en el monte, nada más que con Moisés, el yo soy de Dios, el yo soy el que soy. Y él se pone este nombre, ¿sí? Yo soy. Y además lo dice con toda la fuerza. Judas, el que lo entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Por qué es importantísimo esto que escribe San Juan? Porque nadie puede resistir el yo soy sin derribarse, sin ser derribado por la fuerza de Dios. Imagínense el poder y todo el aplomo con el que habló Jesús y dijo, yo soy, y inmediatamente cayeron, retrocedieron y cayeron. Les pregunto de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Le dijo, ya os he dicho que yo soy. O sea, por segunda vez se pone él el nombre del yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejar marchaos a estos. Jesús busca la protección de sus discípulos y dice, tómenme preso a mí, pero a ellos déjenlos. Y así se cumplirá lo que había dicho. No he perdido ninguno de los que me has dado. ¿Se acuerdan que eso está en los capítulos anteriores de San Juan, que dice Jesús, he cuidado de todos los que tú me has dado, porque cada hombre es un regalo del Padre a Jesús? Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Eh, Esto es importante. El siervo del sumo sacerdote era el representante legal del sumo sacerdote. Ese representante no podía tener ninguna daño, tenía que ser perfecto físicamente. Al cortarle Pedro la oreja, quedaba mutilado y era como haber mutilado tal, tal cual al sumo sacerdote. Era una ofensa directa al sumo sacerdote. Y este hecho no está narrado en los demás, pero todos estos detallitos que vamos encontrando tanto en Marcos, Mateos, en Lucas y en San Juan, que enriquecen, no estuvieron narrados al principio de los evangelios, fueron agregados después. Al principio nada más estaba narrado el hecho del prendimiento de Jesús. Solo se hablaba del prendimiento de Jesús. Sin embargo, es importante por el gesto de amor que Jesús hace con el sumo sacerdote. ¿Sí? Jesús hasta el último momento amó y perdonó. Pedro mutila al representante del sumo sacerdote, es una ofensa directa, y con la espada, ¿verdad? Y sin embargo ahí dice, el siervo se llamaba Malco, el siervo es el del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. O sea, pues realmente lo reprende, ¿verdad? Es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre. Bueno, hay un detalle más en donde Jesús levanta la oreja y la pega otra vez, ¿sí? Y la vuelve, le recoge la oreja y la pega. No voy a leer el otro texto porque tenemos poco tiempo en esta clase, pero es importante que ustedes lo pueden leer en Lucas y en los otros sinópticos, porque Jesús recoge la oreja y se la pone. Eh, Viene el momento de Jesús ante Anás y Caifás y las negaciones de Pedro. Jesús, versículo 12. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron y lo condujeron primero a casa de Anás, pues era el suegro de Caifás. O sea, aquí nos hace ver que Anás no era el sumo sacerdote, pero el que estaba dirigiendo todo ese momento, todo el prendimiento, era Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote en aquel año.
Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que muriera uno solo hombre por el pueblo. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro de sus discípulos. Bueno, ahí me voy a parar. Vamos a ir un poquito a los, a Marcos nuevamente y a Lucas. Vamos a leer Lucas 22, Lucas 22, 54, porque este momentito es muy importante. Lucas 22, 54. Sí, Lucas 22, 54. Aquí está. Entonces, em, perdón, aquí está. Este, rendimiento de Jesús. Voy a empezar desde el 47. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo encabezado por el llamado Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Advirtiéndole los que estaban con él lo que iba a suceder. Dijeron, Señor, gol- golpeamos con la espada. Entonces uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote. Aquí San Juan nos da el detalle que fue Pedro, ¿verdad? Aquí dice que uno hirió al sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya. Y tocando la oreja, lo curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los jefes de los guardias del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Habéis salido con espadas y palos como si fuese yo un bandido? Todos los días estaba yo en el templo con vosotros y no me pusiste una mano encima, pero, pero está en vuestra hora, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. O sea, está entrando en acción el poder del demonio, ¿verdad? Entonces, fíjense cuánta riqueza hay. Si nosotros leemos los cuatro evangelistas, podemos hacer un cuadro muy completo, mucho más rico, aunque en la esencia sea igual, pero los detalles nos van enriqueciendo. Vienen las negaciones de Pedro. Las voy a leer primero, las voy a leer. Fíjense que, curiosamente, hay el, el peso de las negaciones de Pedro fue algo muy doloroso para los discípulos, muy, muy doloroso para los discípulos. Vamos a leer, antes de entrar a las negaciones de Pedro, este, sí, antes de entrar a las negaciones de Pedro, vamos a leer en Marcos 14 algo que ustedes van a reconocer como el momento en el que se están burlando de Jesús como profeta, ¿sí? Porque tendrá distintos ultrajes Jesús. Vamos a ir a Marcos 14, 65. Eh, esto es importante porque toda la gente lo reconocía a Jesús como alguien que hacía milagros, como algunos profetas, pero además como un taumaturgo, ¿verdad? Bueno, me voy a ir directo al 65, ¿sí? Directo al versículo 65. Dice, eh, bueno, sí, dice. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decía, adivina, y los criados le recibieron a golpes. O sea, lo tenían a Jesús con sus ojos tapados y con los ojos vendados le golpeaban y se burlaban de él diciéndole, a ver, adivina tú quién fue el que te golpeó, ¿sí? Entonces, era pues era algo pues muy doloroso, ¿verdad? Muy, muy doloroso. Porque tiene un sentido teológico muy grande. Claro que Jesús lo sabía, pero Jesús se ha quedado en silencio cuando él le contesta al sacerdote, si nos vamos un poquito más arriba, en el versículo 81, dice,
perdón, en el versículo 57 dice, algunos levantándose dieron contra Jesús falsos testimonios y decían, nosotros oímos decirle, no, yo destruiré este santuario hecho por hombres y en 3 días lo edificaré. Otro no hecho por hombres, pero tampoco en este caso coincidían los testimonios. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿No oyes no oyes lo que están atestiguando contra ti? Pero seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús respondió. Fíjense la pregunta concreta que le está haciendo. ¿Eres tú el Mesías esperado por nosotros? ¿Eres el Hijo del bendito? Es el Mesías. Jesús respondió, sí, yo soy. Y fíjense que anuncia Jesús aquí su glorificación. Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, o sea, está haciéndole la pregunta, pero él ya tiene una respuesta sin escuchar su respuesta, ¿verdad? Y es, no te voy a creer, te voy a llevar, te voy a matar, ¿sí? Y entonces Jesús habla con la verdad y contesta más allá de lo que le preguntaron. Él nada más no dijo, no, sí soy, no, él dijo mucho más. Y dice, el sumo sacerdote se rasgó las túnicas y dijo, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Y bueno, ahí se cierra ya ese juicio que fue un juicio religioso totalmente manipulado en el que reinó la mentira. Probablemente no estaba ni siquiera completo todo el Sanedrín, pero estaban los que querían darle muerte, porque el Sanedrín estaba compuesto por 72 miembros. Seguramente no estaban todos, era medianoche, era la Pascua, quizás estaban muchos con sus familias, pero estaban los que habían confabulado en contra de Jesús. Pero Jesús hasta el último momento habla en la verdad y él sabía perfecto quién le pagaba cuando le tapaban los ojos, pero Jesús callaba. Sin embargo, cuando le hacen la pregunta importante, él contesta con la verdad. Es así como nosotros vemos que Jesús no rechaza en ningún momento eh, trata de alejar de él la cruz, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, él va buscando que llegar a la cruz, ¿verdad? Llegar a la cruz. Ya lo voy a leer la perspectiva de Lucas, nada más les léanla ustedes porque ahí van a ver más claramente todavía cómo Jesús en este juicio religioso se burlan de él como profeta, ¿verdad? Viene un momento muy doloroso para Pedro y para Jesús, las negaciones de Pedro. Jesús las ha anunciado como profeta. Aquí sucede algo teológicamente muy importante. Jesús se burlan de él como profeta. Sin embargo, él le ha dicho a Pedro como profeta que lo va a negar y va a cumplirse esa profecía en ese momento. ¿Sí? La vamos a leer ahorita. Marcos 66. Las negaciones de Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, llegó uno de los criados del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró atentamente y le dijo, también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó. Ni sé ni entiendo de qué dices. Y salió afuera al portal. Entonces cantó el gallo. Lo vio la criada y otra vez se puso a decirle a los que estaban ahí, este es uno de ellos. Pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro,
ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo. ¿Por qué le dicen esto? Pues porque se notaba por su vestimenta, por su manera de hablar, cómo son los acentos en cada lugar, y se dieron cuenta que hablaba como Galileo. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar, no, yo no conozco a ese hombre del que habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Pedro recordó entonces lo que había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y entonces rompió a llorar. Fíjense que en San Juan, en el Evangelio de San Juan, esto sucede. ¿En qué momento? En el momento que Jesús es transportado de un patio a otro patio. En ese momento, a Jesús se le está haciendo la burla como profeta. Anás le está preguntando a Jesús, ¿quién es? Y Jesús le está diciendo, pregúntale a los que me oían en el templo todo el tiempo. Ellos te sabrán decir lo que yo soy, quién soy yo, porque yo lo decía abiertamente. Y el que tiene como recomendación quedarse a cargo de los discípulos de Jesús, de la futura iglesia de Jesús, está negando haberlo conocido. Si lo leemos en San Juan ahorita, ustedes van a ver que en San Juan es mucho menos cruenta. Aquí es como muy cruenta toda la negación de Pedro, es muy cruenta, ¿no? Pero hay algo muy importante aquí y es donde yo quisiera que miráramos. Jesús habló como profeta, viene el cumplimiento de ese momento. A Jesús lo están transportando de un patio a otro patio, lo están llevando al patio, al segundo patio, y en el momento que está cantando el gallo, Pedro está negándolo. Pero en ese mismo momento le acaban de preguntar a Jesús en el juicio que hizo el Sanedrín, quién es él. Y su mejor, el jefe de todos sus discípulos, en el que él pone toda la confianza, al que le va a confiar su iglesia, está negando ni siquiera haberlo conocido, ¿sí? Entonces, es verdaderamente, ves los dos polos de la moneda tan fuertes, ¿no? Jesús toca una soledad muy grande, ni siquiera ese discípulo que él formó y que a él le va a confiar, le ha confiado a todas sus ovejas y él sabe que él las va a cuidar. En ese momento Jesús toca una gran soledad. Y aquí dice, en ese momento, la palabra rompió a llorar. Es una palabra muy clara, es una palabra que nos hace ver un llanto que no era tan doloroso que no le importó a Pedro nada. No le importaba quién estaba alrededor, quién lo viera llorar. Empezó a llorar de una manera muy fuerte y llora o sea, rompe a llorar, quiere decir, no puede contener el dolor. Su dolor es tan grande que no lo puede contener y rompe a llorar. Y en ese momento Pedro ya no piensa quién está a su alrededor, ni quién lo está, ni nada. Pero hay algo muy importante. Jesús está caminando de un patio a otro patio. Y en el momento que está cantando el gallo, Jesús voltea y mira a Pedro. En el momento que Jesús mira a Pedro, Pedro rompe a llorar, porque ¿qué ve en Jesús? La mirada de amor de Jesús. Y al ver esa mirada de amor, no puede contener el dolor, no puede contener el llanto. ¿Cómo nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados? Solamente viendo la mirada de amor de Jesús. Si nosotros no miramos el amor de Jesús, no podemos tener dolor de corazón, no podemos hacer una verdadera confesión. Para que nosotros podamos de verdad tener dolor de nuestros pecados, dolor de tantas negaciones que hacemos de Jesús, de negar su doctrina, de negarlo y negarlo, la única manera de verdaderamente sanar y de verdaderamente eh, tener una conversión real
y un arrepentimiento y un dolor de corazón real es mirando los ojos llenos, cargados de amor de Jesús hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros tengamos algo que no alcanzamos a dimensionar, veamos la mirada de amor de Jesús, para que a través de esa mirada llegue a nosotros ese dolor de corazón y podemos realmente cambiar nuestra vida, mejorar y ser mejores personas. Solamente a través de la mirada de amor de Jesús lo podemos lograr, ¿sí? Y entonces podamos acercarnos al confesionario en un verdadero dolor de corazón, ¿sí? Para que nuestra confesión sea realmente grande, ¿no? Creo que nos está ganando el tiempo, pero creo que esto era lo más importante que yo quería subrayarles, ¿no? No hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a hacer la oración porque ya son las 8 y vamos a hacer la oración porque es importante. Jesús, te reconocemos como el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres también el Hijo del Hombre, que has sido colocado a la diestra del Padre. Creemos que vas a venir a instaurar un nuevo culto en el santuario de tu propio cuerpo, que tu reino es universal y eterno, y que vendrás como juez universal. Te reconocemos como nuestro Rey. Tu reinado no tiene su origen como los reinos de la tierra. Un poquito más abajo. Eres rey de la verdad y fuiste enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Eres el hombre por excelencia y has de venir para salvarnos a todos mediante la entrega de tu vida. Gracias, Jesús. Bendito seas. Bendito seas. Amén. Pues muchas gracias. Ojalá que este momentito de reflexión nos deje muchas riquezas. Completen su lectura, no dejen de hacerlo. Leer la pasión en los cuatro evangelios les va a dar muchísima enseñanza y que el Espíritu Santo les siga iluminando. Les agradezco mucho, les dejo un abrazo y gracias.